Nosotros hemos vivido en una casa poseída durante 20 años, pero vi que salía algo que se me iba acercando, me echó contra el armario. Cuando ya no podía retroceder más, me empezó a oprimir, no podía respirar, o sea, me atacó físicamente. Y entonces esa noche, o sea, cuando estaba ahí, noté como que se me invitaba a morir. Si quieres morir, esta es tu oportunidad. Ya me fui a un médico privado y me dijo que tenía un quiste de 10 centímetros en un ovario y que me tenían que operar ya. Yo le decía, Dios mío, o sea, no sé cómo vas a sacar de aquí, sé que me vas a sacar, sé que todavía me quedan cosas por hacer y si no, pues que sé lo que tú quieras. Amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a Cambio de Agujas. La semana pasada nos quedamos con Isabel, que nos venía contando un poco cómo había sido su infancia, su adolescencia, su pequeño paso por la juventud un poco alocada allí en Londres y que además la habían tenido que operar a vida o muerte de una endometriosis. Isabel, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bien. Bien, vale. Nos habíamos quedado por ahí y nos habíamos quedado en que en el año 2000 más o menos, tu médico, buscando otro tipo de soluciones, te invita a estudiar otro tipo de terapias naturales o... A ver, ¿cómo...? Pues yo fui al médico y me decía que es que yo somatizaba mucho, que por eso me había salido la endometriosis y tal. Y entonces me dijo que la medicina convencional no podía hacer nada por mí. Yeah. Y entonces me dijo, tienes que buscar otro tipo de medicina. Y entonces dije, bueno, pues a buscar. Y entonces empecé, después de hacer auxiliar de enfermería, me puse a estudiar terapias naturales y entonces de ahí, pues también hay terapias que son maravillosas, pero una terapia te va pidiendo otra, luego te vas metiendo en temas que ya no son demasiado buenos, porque empiezas a conocer mucha gente. Y entonces, bueno, pues acabé asumiendo ideas que ya no eran demasiado católicas, Vale. porque el tema de la medicina natural y de todas las terapias de crecimiento personal, pues están muy intoxicadas de la nueva era. Entonces, bueno, como yo estaba buscando, pues todo me venía bien. Ya. ¿Sabes? Claro, estabas buscando una solución a tu problema. Claro, entonces estaba abierta a todo lo que me pudiera ofrecer una respuesta a algo. Yo, adelante, yo me lo planteaba todo. Vale, la segunda operación de la que nos hablabas la semana pasada, ¿cómo salió? Pues mira, yo me volví a encontrar mal otra vez y me ven que se me ha vuelto a reproducir. Me iba a mucha velocidad, me produce una obstrucción total en el colon, me tienen que volver a operar a toda prisa, nadie me quiere operar porque unos se lanzan la pelota a otros, es endometriosis pero está en el colon, entonces nadie quería, claro, yo tenía 33 años y nadie quería una muerta en su mesa, ¿sabes? Sí. Entonces nada, me dejan ahí a mi suerte y yo me acuerdo cuando me vi ahí abandonada hasta que reventara, que necesité volver otra vez a ese rinconcito, a ese refugio, y iba por la calle, yo iba incluso en voz alta diciendo, el Señor es mi pastor, nada me falta, yo diciendo, o sea, o me agarro a Dios o voy directamente a la desesperación, porque no sé qué va a ser de mí. Entonces, bueno, yo decía, si Dios quiere que me salve, me mandará, pondrá en mi camino a la persona que me pueda ayudar. Y apareció una persona que se decidió a operarme. Y bueno, cuando hablábamos de la operación, yo pensaba, bueno, pues lo veía muy chungo, porque era humanamente que no. Pero bueno, yo decía, Dios sabrá aquí cómo lo va a hacer. Y sí que el médico dijo que la endometriosis cada vez que se reproduce es peor y entonces que no me podía asegurar que la siguiente vez me pudiesen operar, salvar la vida, o sea, porque me dijo, te he operado un mes de vida, o sea, porque ya estaba invadiéndome
Sí. todos los órganos internos. Entonces me expuso así una situación como bastante cruda, me aconsejó ser mamá y bueno, pues me animé. Bueno, eso está muy bien, es un regalo de Dios. Sí, tener sí, un hijo. totalmente. Muy Además, dices, por 20 años de dolores, una criatura, mejor compensación no se puede tener. Genial. Claro, como andabas tú, a ver, con estas cosas de la nueva era, de las terapias naturales y tal, antes hablábamos de que de repente empiezas a estudiar para coaching personal. Sí, mira, lo empecé a estudiar porque cuando nació mi hija me surgió un síndrome nuevo, Jope. muy exacerbado, me afectaba a los ojos, no podía salir de casa, a las articulaciones y tuve que dejar de trabajar en el hospital. Y entonces, como siempre había estado buscando cómo, pues en el campo de las terapias, encontré el coaching personal y me gustó mucho. Y nada, lo podía estudiar por audio, que podía estar con mi antifaz puesto. Y empecé a estudiarlo. Yo encantada de la vida, porque encima, bueno, pues una escuela que le daba mucha importancia a la parte espiritual, pues ¿qué más le podía pedir yo? ¿Sabes? Entonces ahí, y nada, pues fui entrando a todo lo que me daban. En esa Libros, búsqueda de artículos, o sea, tú te veías todo. ¿Y esto qué te implica? Pues porque, claro, tú vienes de un catolicismo, claro, vale, un poco interior, un poco para ti, pero vienes de un catolicismo. Sí, sí, sí. ¿Y esto pero claro, entre el catolicismo que yo vivía de aquella manera, sí, muy. Yo siempre me he sentido muy cerca de Dios y muy cerca de la Virgen, pero no seguía ninguna regla de nada, o sea, fuera de eso, nada más. Yeah. Y claro, pues a mí la nueva era me sedujo mucho porque me daba muchas respuestas, porque lo bueno de la nueva era es que te hace una espiritualidad a medida. Y te da respuestas a la carta. Qué peligro. ¿Tienes esto? Toma, esto te encaja perfectamente. ¿Que esta realidad no te sirve? Pues busca otra. O sea, Yeah. Es demasiado fácil. es demasiado fácil, o sea, es un relativismo total. Ya. Total, además te quita de encima así de un plumazo cualquier tipo de responsabilidad, eres tú, tu conciencia, tienes derecho a buscar tu felicidad, a crecer, a conectar con el poder que llevas dentro y a Dios le parece muy bien porque Dios te ha hecho para que seas feliz. Dios te da todas estas herramientas que casi nadie conoce, tú estás ahí como en un grupo de élite que conoces todos esos secretitos para ser más feliz y que tu vida sea mucho más completa. O sea, al final es una rueda y luego, claro, yo trabajaba fenomenal para el enemigo porque yo lo llevaba todo a los libros, a los artículos, a todo lo que yo trabajaba. Estaba ahí pim pam, pim pam, pim pam, pim pam. Y encima, claro, es agotador porque te exigen estar conectada a eso 36 horas al día. Y entonces tienes que estar constantemente creando, haciendo, estudiando, hablando. Y luego yo empecé a hacer un programa de entrevistas porque yo quería tener contactos importantes. Y entonces, claro, yo que no era nadie, dije, pues ya está. Hago un programa de entrevistas y así entrevisto a quien a mí me dé la gana. Bueno, ¿y a quién entrevistaste? Y entonces, pues a personas del crecimiento personal, que hacían cosas, yo iba buscando por LinkedIn, por Facebook, personas que hiciesen cosas que a mí me interesasen y personas a las que me interesase conocer, y entonces las invitaba, casi todo el mundo me decía que sí, y entonces pues nada, yo las entrevistaba, daba a conocer su trabajo y tal. Y entonces conocí a una chica que visitando perfiles de LinkedIn vi a una chica que pues lo que transmitía me gustaba y decía, esta chica quiero que sea mi amiga, o sea, no ya profesionalmente, sino quiero que sea mi amiga. Y entonces la escribí y dije, oye, mira, te quiero invitar a mi programa de entrevistas y tal y tal.
Y entonces nada, pues la entrevisté, congeniamos muy bien y bueno, pues al cabo de un tiempo fui a verla a Valencia y yo ya, cuando fui a verla a Valencia, hago un inciso, yo ya estaba un poco revueltilla porque veía muchos ataques a la fe, que en Semana Santa se atacaba mucho la fe, en Semana Santa se ridiculizaba, en Carnaval se ridiculizaba la fe, que había mucho ataque y entonces eso me hizo como de un revulsivo, y entonces me creé perfiles en las redes sociales secretos, perfiles de guerrero ahí, y entonces iba ahí a saco a defender la fe, ¿vale? A defender la Iglesia, a defender a Cristo, pero en plan secreto. O sea, empecé a llevar una doble vida. En mi trabajo seguía todo ahí, seguía siendo el lorito de la nueva era, pero luego de cara a mi vida privada sacaba la espada y entonces en esa época que yo ya me había revuelto y ya estaba ahí, fui a Valencia a ver a Silvia y por la noche estábamos tomando algo con un amigo suyo, salió el tema de esto, pues de que yo veía que se estaba persiguiendo mucho la fe y tal, y yo decía, claro, es que los que somos cristianos, me decía ella, ay, pero tú eres cristiana, y yo decía, sí, me decía, ay, es que yo también, qué ilusión me hace que seas, porque tenemos una cosa más en común y tal. Me decía, ¿y vas a misa? Digo, no, pues no, o sea, voy a misa, pues hay una boda, en bautizos, sí, hay algo así. Sí. Con mi hija, que siempre que pasaba por una iglesia y veía que había misa, quería entrar a misa, pero así por voluntad propia los domingos, pues no. Pues no voy a misa, y pues ni yo iba a misa ni ella tampoco. Pero me decía, ay, hijo, es que yo nunca he ido a misa con una amiga mía. Y era como una pena que tenía ella. ¿Ya? Digo, mañana vamos a misa juntas si quieres. Entonces nos empezamos a motivar y al día siguiente buscamos una iglesia que estuviese cerca y dijimos, oiga, nos fuimos súper contentas a misa, venga, vamos a misa. Y en sí, pues dices, bueno, pues fue una anecdotilla y tal. Pero desde entonces, pues... a ti te... Claro, ella se ha convertido, yo me he convertido, luego estuvimos juntas en un grupo de Hangout para rezar el rosario todas las semanas y estuvimos quedando durante mucho tiempo a rezar juntas el rosario. Claro, pero yo estoy pensando que esto es incompatible con lo que estabas tú trabajando. Pues sí, pues totalmente. O sea, ¿Y qué ya te hiciste digo con que eso? llevaba una doble vida. Pues mira, poco a poco me iba sintiendo como mal. Y con Silvia también lo hablaba, yo diciendo, es que necesito limpiar. Y me decía, ¿pero limpiar qué? Digo, es que no lo sé. Me siento totalmente saturada de información. Sé que hay algo que no va bien, pero estoy tan bloqueada que no sé qué es lo que no funciona. No sé lo que estoy haciendo mal, solo sé que no me siento bien, que no sé. Y entonces rompí con todo. Vale. Dejé de estudiar, dejé de escribir, dejé todo sin previo aviso. Sí fui cambiando mis perfiles, sí fui poniendo... Pero desde entonces tengo todo abandonado, así manga por hombro. Lo he ido cambiando poco a poco, pero no he vuelto a retomar. Vale. Y así, pues como en un desierto personal. También antes de ir a Valencia... en casa de mi madre estaba desayunando un día, que eso me acuerdo muchísimo de ese día, porque además como que me sentó muy mal en su momento. Yo estaba allí desayunando en la terraza, así sentada en el suelo, y hay una higuera, y entonces estaba mirando a la higuera y también me puse a rezar. Y yo le decía, adiós, ay Dios mío, es que necesito que me digas qué es lo que quieres que haga, porque yo ya no sé qué es lo que tengo que hacer. Y entonces noté así también, así una voz que me decía, hay que volver a Dios. Yo decía, ¿pero cómo que hay que volver a Dios? Si yo creo en Dios, si yo quiero a Dios, si yo quiero hacer siempre la voluntad de Dios, si yo, no sé, o sea, yo me sentía que estaba, como yo quería a Dios, pues ya
pues qué más se puede pedir a una persona, ¿no? Entonces Ya, me te lo sentó muy entiendo. mal y yo le respondía, pero ¿cómo que hay que volver a Dios? Si yo ya, Yo ya estoy aquí. o sea, si yo ya, Vamos a ver. no sé, o sea, ¿no ves que estoy aquí? Hola, ¿qué tal? Y me volvió a repetir más fuerte y más despacio, hay que volver a Dios. Y entonces yo dije, Uf, pues dime qué es lo que tengo que hacer. vale. Porque yo no sé qué es lo que estoy haciendo mal, no sé ahora para dónde tirar, pues enséñame por dónde. Pues vamos a los hechos, Isabel, A los hechos, porque si no me quedo sin tiempo. Yo quiero aquí ir al meollo del asunto. al meollo. Vale, en el año 2017, un hecho, por ejemplo, ¿no? Un hecho, la consagración a la Virgen. Pues es que en el 2017 todo se precipita, porque empiezan a pasar cosas, que aparentemente no pasa nada, pero pasa de todo. Por Silvia nos invita a consagrarnos a la Virgen María, a hacer una preparación de 33 días. También en principio digo, pues si yo con la Virgen ya tengo una relación estupenda, ¿no? ¿Pa Pero qué? sí, yo siempre de pronto es de ¿para qué? Un poco rebelde. Pero me quedo ahí y digo, pues venga, vamos a hacerlo. Y entonces hicimos la preparación, mi madre, mi hija, mi hermana, mi sobrina y yo. Hicimos toda la preparación, nos consagramos el día de la Virgen de Fátima. Luego, ese año también, pues las niñas habían empezado a procesionar y el día del Corpus, pues salían con un estandarte Sí, del Cristo del Perdón, vale. que para mí, al cabo del tiempo, pues ha cobrado un significado muy especial, porque estábamos en el banco al lado del altar, o sea, el altar y nosotras, aquí. Y yo no sé a qué distancia estaba la custodia, porque ahora en mi cabeza es como gigante. Y en ese momento yo me quedé mirando la custodia, que yo he ido a celebraciones del Corpus, no te voy a decir miles de veces, pero algunas sí, y de repente la miré y como si la viera por primera vez en la vida, como si fuese enorme, brillante y como, ¿qué es eso? O sea, Ya. y que me miraba, o sea, y me tenía hipnotizada totalmente. O sea, yo estaba así mirándola y como, o sea, cohibida totalmente. O sea, sin saber exactamente qué me estaba pasando. Luego salimos y sí, cuando sacan la custodia a la calle, mi hermana y yo nos arrodillamos en el suelo y un dolor enorme, o sea, en las rodillas un dolor indescriptible. Y yo allí de rodillas mirándolo, y cuando ya se acaba, viene una señora que no había visto en la vida y me dice, oye, ¿quieres ser guardia de honor del Sagrado Corazón de Jesús? Y digo, ¿yo? ¿Y por qué yo? Y me dice, es que invito a gente a que se consagre como guardia de honor y os he visto y he pensado que a lo mejor os gustaría. Y digo, pues sí, pues ¿cuándo y dónde? Dime. Entonces nos apuntamos también, nos consagramos mi madre, mi hija y yo como guardias de honor. No sabíamos en qué consistía, ni qué había que hacer, ni nada, pero dijimos, no vamos a dejar pasar esta oportunidad. No. Nosotras nos consagramos y luego ya que nos cuenten. Y las cosas empezaron a cambiar mucho, o sea, porque yo en esa época hacía mucho silencio, la mayor parte del día lo pasaba en silencio, sin consumir ningún tipo de información, de nada, ni música, ni tele, ni nada. Y se me iba abriendo como, o sea, me iba viniendo como así en fogonazos, pues cosas de las que yo hacía que estaban mal y por qué, cosas que yo decía que estaban mal, o sea, y se me mostraba cómo me había ido entrando todo y cómo todo eso que yo estaba haciendo del crecimiento personal sin Dios era un fraude. Dices, es que no me lo estaba diciendo nadie que digas, es que me he ido a hablar con un cura, o sea, no hay manera de que digas, es que alguien me ha comido la cabeza, es que es por el silencio como me ha ido viniendo toda esa claridad. Luego ya decidí que había que estudiar.
pero tampoco sabía qué, y entonces apareció mi hermana se convirtió antes que yo, y entonces me dijo, hay un curso muy bueno de introducción a la antropología cristiana que vamos a hacerle, venga, tal, y entonces le hicimos las dos, y ya de ahí un curso trajo otro, fuimos también a Madrid a una conferencia, a un congreso que daba Reich Pla, y allí, bueno, pues te vas metiendo, vas descubriendo un montón de cosas que a lo mejor las has oído antes, pero antes no te decían nada y de repente cobran un sentido totalmente distinto. Luego fuimos a Paracuellos del Jarama, a una conferencia que daba el cardenal Burke, que yo no sabía ni quién era. A mí mi hermana venía y me decía, ¿me acompañas a no sé dónde? Yo decía, al fin del mundo, vamos, perfecto, donde tú quieras, vamos. Y entonces fuimos a Paracuellos del Jarama, estuvimos en la conferencia de Burke y luego había una Eucaristía. Y allí mi hermana y yo flipamos. Pues vemos por primera vez en la vida solemnidad, adoración y reverencia, por primera vez. Además había allí un montón de adolescentes con traje, bueno, vemos allí todo el mundo que se arrodilla para comulgar, que comulga en la boca, no lo habíamos visto en la vida, nunca. Fe habíamos visto, pero adoración, reverencia, solemnidad, jamás. Y entonces eso nos impacta completamente y ya decidimos, bueno, nos sale así, o sea, que es verdad, o sea, que si tú realmente sabes que ahí está Cristo y que estás recibiendo a Cristo, no queda otra que recibirle en adoración, en reverencia y de una manera solemne. En condiciones. En condiciones. Y entonces, claro, también es un revoltijo tremendo. Luego, después de eso, también vamos a Covadonga y allí en Covadonga también, claro, ves más de lo mismo, empiezas a ver que no eres un bicho raro, que es que hay más gente que es así. Y en Covadonga me fui a la capilla y estaba allí un tríptico muy bonito, Padre, Hijo y Espíritu Santo, y yo estaba allí contemplando la cruz y iba a rezar para pedir algo y vi allí a Jesús crucificado y digo, pero ¿qué te voy a pedir yo viéndote cómo estás? Y o sea, fue un momento en el que de repente todos los esquemas se me hicieron añicos y dije, mira, yo ya, o sea, no tengo vergüenza para volverte a pedir nada, bastante me has dado en la vida. Y entonces, a partir de ahora, yo me comprometo a servirte yo a ti. O sea, ya me has ayudado tú bastante, ahora te quiero ayudar yo a ti. ¿Para qué te puedo servir? Entonces, en Covadonga, que fue ese lugar de la reconquista, pues fue como la reconquista de mi alma y entonces fue como un paso más, un compromiso más y es que ya yo ¿qué necesito? O sea, viéndote como estás ahí en la cruz, todavía no era como estás ahí por mí, sino estás ahí por todos y tal. El estás en la cruz por mí lo he visto hace poco en los ejercicios del Hogar de la Madre, en una adoración. Yo estaba, además, he recuperado hace poco la conciencia de pecado, que es algo que en toda mi vida no ha existido nunca. Yeah. Entonces, todavía estoy como haciéndome consciente de todas las tracas que he quemado. Y entonces estaba allí en la adoración, yo escribiendo a Jesús, pues todo, dejando que me saliera todo, y yo llevaba un crucifijo en la mano con un Cristo crucificado y entonces estaba como haciéndome muy consciente de todos los pecados, de todo, y digo, o sea, y ya le miré y le digo, o sea, te ha tenido que costar mucho rescatarme. Y en ese momento fue como un velo, de repente, la primera vez que veo a Jesús en la cruz, realmente, y me decía, pues aquí estoy. O sea, fíjate si me ha costado, si he pagado un alto precio por ti. Y, o sea, me sentí fatal. Estoy diciendo, o sea, es que ahora de verdad me doy cuenta que no es que Jesús haya muerto
sí, o sea, ha muerto por todos, pero ahora realmente siento que está ahí por mí. O sea, que ha muerto para rescatar mi alma, para que yo pueda ir al cielo. O sea, yo no estoy aquí para ser feliz. Yo estoy aquí para corresponder a lo que Él ha hecho por mí. Y entonces es como una película que pasa y dices, claro, así que me miraba en aquella custodia, el día del el Cristo del perdón. O sea, en ese momento, o sea, fue como, no me importa lo que hayas hecho, quiero que vuelvas. Por eso me decía en el jardín de mi madre, vuelve a Dios, hay que volver a Dios. Y ahí está el pobre, en la cruz, para poderme rescatar a mí. Y yo no tengo vergüenza, o sea, todo lo que yo le he hecho en la vida, ¿sabes? Bueno, pero ahí está el perdón de Dios también. Ahí fue, o sea, como un momento de, madre mía, o sea, es que mi vida no puede ser igual que hasta ahora. O sea, luego, si hay gente que te dice, es que te vas radicalizando, y dices, pues claro, ¿cómo no? O sea, es que no puedes vivir igual, es que estamos aquí para ir al cielo. O sea, no para ser felices. Y yo a mi hija tengo que enseñarle el camino del cielo, no a que sea feliz. Ya. Lo que pasa es que eso en esta sociedad cuesta. Pues cuesta, sí. Y luego dices, ay, es que a Jesús le he tenido toda la vida como a ese amigo que te acompaña a todas partes, que está esperando el momento en el que le mires y que descubras que tiene un amor tan grande que ya no vas a poder vivir sin él. Y después le ha costado a Jesús el pobre 46 años. Bueno, pero a ver, nunca es tarde, nunca es tarde. Nunca es tarde, nunca es tarde. No, por favor. Nunca es tarde, pero claro, vas viendo, pues eso, cómo ha ido tejiendo una red de rescate de tu alma. Y dices, pues si yo no valgo nada, o sea, ¿y para qué te puedo yo valer? Y digo, bueno, pues mira, con que... Bueno, pero tú eres barro y él es alfarero, así él sabrá. que sí, que somos testigos de la esperanza, Isabel. Hombre, claro, que da eso igual sí. a los 40, a los Eso 30, a sí. los 16, Da igual. o a los 80 y donde sea, pero Sí, siempre sí. en Dios. Y dices, pues mira, ahí ves, pues hombre, pues que es un camino maravilloso y ves la mano de Dios en todos los eventos de tu vida, incluso cuando ha permitido que te equivoques tanto. Y dices, bueno, pues mira, te has equivocado mucho y el rescate entonces es más valioso. Sí, sí, la verdad que sí. Isabel, que me he quedado sin tiempo. Es que me ha encantado tenerte, me ha Muchas encantado. gracias. Además es que ha sido un testimonio súper gráfico, así que gracias, va a hacer mucho bien. Gracias. Pues espero, muchas gracias a ti. Amigos, pues me despido. Nos vemos la próxima semana. Gracias por estar ahí. Gracias.